Bienvenidos a esta edición de Historias desde el Ringside, como cada semana, para hablar del deporte de los puños y la actualidad, la información que llevan en esta semana a mucha participación argentina a nivel internacional. Pero antes vamos a hablar de lo que ocurrió. Ustedes se acuerdan, hace una semana atrás hablábamos de Ayrton Jiménez, de la pelea que había perdido en el Convention Center de Cairns en Australia, donde peleaba por el título Superpluma ante el local Liam Wilson. Terminó con una decisión unánime a favor del australiano, y OR Promotions, que es la gente encargada de llevar al Pac-Man Jiménez, pidió ver la puntuación, que no reflejó lo sucedido sobre el cuadrilátero. Así está entonces el descargo de OR Promotions, pidiendo que se vuelva a hacer la pelea entre Ayrton Jiménez y Wilson. Esto recordamos que fue a fines de junio y que, bueno, finalmente quedó con algún tipo de duda en la definición de la pelea. Vamos a irnos a lo que viene, a lo inmediato, que será el sábado, cuando en Ekaterimburgo, Rusia, vaya a pelear el tucumano C4, Rodrigo Ruiz. Va a enfrentar en una de las peleas realmente importantes al uzbeco Muhammad Shekhov. Esto va a ser el próximo sábado, la gente de TI6 Sport lo va a transmitir. Entonces tendremos a C4 Ruiz buscando un triunfo, una victoria a nivel internacional, una pelea interesante. Y el otro argentino que también va a pelear allí en Ekaterimburgo, Rusia, será el bonaerense Brian Suárez, con un muy buen número, ¿no? Los números nos ayudan con 20 peleas ganadas, 19 por la vía del knockout, nada más ni nada menos. Otra pelea, el tercer combate que tendrá Brian Suárez en el exterior, lo va a hacer ante el local, ante el ruso Vasily Wojciechowski. Esto va a ser en la pelea, ¿no? Tanto Brian Suárez como C4 Ruiz van a estar peleando en Rusia, nada más ni nada menos. Lo que tendremos este fin de semana, recordamos entonces, el 5 de julio, sábado 5, con peleas que realmente son muy interesantes, muy importantes, tanto para C4 Ruiz, el tucumano, como para el bonaerense Brian Suárez. Realmente importante, donde además a ellos dos hay que sumarle también las peleas de Pablo Corso, el catamarqueño, y de Nery Muñoz, los cuatro que van a pelear en Rusia, nada más y nada menos, en esto que será la pelea de este sábado 5 de julio. Allí entonces en tierras rusas, Rodrigo Ruiz y Nery Muñoz afrontarán eliminatorias mundialistas, y lo dicho, ¿no? Pablo Corso y Brian Suárez también en las peleas entonces del próximo fin de semana, en lo que sería más destacado del boxeo, en lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir ya con el Pac-Man Jiménez y este pedido de revisión de lo actuado por parte de los jurados que habían dado ganados al local, a Wilson, el australiano, y ver si se puede rehacer esa pelea. Y estos cuatro argentinos, donde se destacan C4 Ruiz y Brian Suárez como los exponentes para poder ganar en Rusia. Otra pelea que hubo la semana pasada fue la del rosarino Lucas Fernández, que finalmente volvió al ruedo de la mejor manera a nivel profesional y perdió por puntos, pero hizo una buena pelea Lucas Fernández, que de a poquito va volviendo en el ritmo que tenía, que en un momento fue demoledor, nada más ni nada menos, con su peso mosca. Realmente muy importante lo de Lucas Fernández. Muy bien, nos vamos a ir a otra de las historias de Néstor Yuria en este cierre de programa, como cada fin de semana. Bien, amigos, lo prometido, ya estamos instalados cómodamente en un ringside del Madison Square Garden, el mítico, el histórico escenario de Nueva York, donde Oscar Ringo Bonavena fue en busca de la hazaña frente a Muhammad Ali. Ya Cassius Clay había dado paso a Muhammad Ali, se había convertido en religión musulmana y volvía después de una larga inactividad. Recordemos que Cassius Clay, que Muhammad Ali, bueno, lo mismo obviamente, había sido suspendido por la Comisión Atlética del Boxeo de Estados Unidos porque
al negarse él a ir a Vietnam por cuestiones religiosas y por cuestiones de convencimiento personal, le habían quitado la licencia y no podía boxear. Bueno, su última pelea, cuando era campeón mundial, había sido el 22 de marzo de 1967 que le ganó a Zora Folley. Llega la suspensión y después de casi más de 3 años puede volver a pelear el 26 de octubre de 1970 frente a Jerry Quarry. Y de ahí, entonces, su segunda pelea en el retorno es esta que estamos viendo ahora. Bonavena había logrado la posibilidad de combatir nada más y nada menos que frente a Muhammad Ali, en pelea en la que no estuvo ningún título mundial en juego. Algunos dicen que había un título norteamericano, que estaba el título en juego. No hubo título mundial, aunque la pelea fue a 15 rounds, por razones comerciales, porque lo necesitaba la televisión. Y previo a esta pelea, bueno, los dos boxeadores dijeron de todo a la prensa, incluso en los momentos previos al pesaje, a la conferencia de prensa. Bueno, Bonavena estuvo en ese momento tan particular cuando le dice chicken, cuando le dice gallina y se arma un lío bárbaro. Bueno, todas esas cosas, ¿qué significaron? Significaron que el público se entusiasmara más, que se vendieran más entradas, que la televisión lograra captar más sponsorización. Bueno, los dos pensaban de la misma manera, los dos eran autopromocionales, se promocionaban ellos mismos. Bonavena hacía lo de Clay y Clay hacía lo de Bonavena constantemente. Es más, Cassius Clay o Muhammad Ali había anunciado que lo iba a noquear en el 9º round, que no podía pasar del 9º round. Y bueno, allí entonces toda esa expectativa generó una movida tremenda, a tal punto que el Canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires, que compró los derechos, tuvo picos de 80 puntos de rating. 80 puntos de rating. Hoy es inimaginable. Esos 80 puntos solamente fueron superados muchos años después. Es más, habían superado inclusive cuando se hizo el amerizaje en la Luna, no pudieron llegar a los 80 puntos. Solamente fue superado cuando vino la televisión color y cuando en uno de los mundiales, creo que fue del 90, el mundial del 90, cuando la televisión pudo registrar en algún momento un pico superior. Bonavena hizo una pelea épica, histórica, frente a un hombre que, bueno, no vamos a explicar lo maravilloso de Muhammad Ali. Y en el 9º round, cuando todos esperaban que cumpliera con su público, con su gente, fue el mejor round de Bonavena. Es más, a lo mejor, no sé si estarán acá las imágenes, Bonavena lo conecta con una izquierda en el pecho y lo tiró. Y el árbitro, con picardía, bueno, en fin, pensando como árbitro localista, consideró que se había resbalado, entonces no le contó, pero en realidad Bonavena lo había tirado con esa mano. Fue el mejor round, incluso en un pasaje que en el 7º o en el 8º, él también lo conecta en la zona hepática y quedó bastante sentido Muhammad Ali. Pero después, bueno, impuso la velocidad, ustedes lo están viendo ahora. Bonavena era un muchacho que tenía problemas de traslación, era un hombre que tenía pie plano, un problema para un boxeador complicado, para los movimientos, sobre todo peso pesado los dos. Pero qué notable, ¿no? Miren los pesos pesados de aquella época, estos son dos de los mejores, y los de ahora. Los pesos pesados de ahora, aparte de casi desplazamientos repetidos, reiterados, casi no tienen movilidad, todos superan los 115, 120 kilos, son moles. Y estos dos boxeadores, ninguno de los dos llegaba a los 100 kilos. Bonavena pesaba 93, 94, 95 kilos. Muhammad Ali lo mismo. Eran boxeadores que eran músculo, puro músculo. A eso agreguémosle que Muhammad Ali tenía una condición natural, los movimientos laterales, los desplazamientos que desorientaban constantemente, que bueno, lo convirtió, no son pocos los que dicen, y no creo que sea tema de discusión, podrá ser que alguno coincida que haya sido el mejor de todos los tiempos, pero si lo ponemos en el podio de los 4 o 5, seguramente él va a estar. Bonavena hizo una gran pelea, una memorable pelea, que inclusive demostró, si había alguna duda,
si había alguna duda, no necesitaba demostrarlo, la guapesa que tenía, que rayaba por momentos, bueno, en casi un boxeador que arriesgaba tanto que era temerario. Fíjense ustedes que Bonavena llega al último round, al 15, con amplias desventajas en las tarjetas. Todos lo sabíamos. Y el Rincón, con muy buen criterio, estaban los hermanos Rago, le dicen: Ringo, movete, es decir, terminás la pelea de pie, parado, vamos a las tarjetas con Muhammad Ali. Y Bonavena le contestó: vine a ganar, no vine a caminar ni a correr. Y salió como si fuera en el primer round a buscar un knockout que, si no lo había conseguido en 14 rounds, era casi milagroso que pudiera hacerlo en el último. El milagro no se dio, cae 3 veces Bonavena, y entonces en aquella época el boxeador que caía 3 veces automáticamente se tenía la pelea y se decretaba el knockout técnico, cosa que ocurrió. Pero el propio Muhammad Ali reconoció todo lo que hizo Bonavena. Y hay algunas imágenes que han recorrido después el mundo, que demostraron 2 cosas muy importantes al finalizar la pelea. La primera de ellas, la caballerosidad que siempre tienen los boxeadores, no ellos dos solos, al final. El elogio de uno hacia el otro, el abrazo de los dos, y un Bonavena en un perfecto inglés. Esto para desmentir un poco, que algunos decían que Bonavena había aprendido una palabra, la palabra chicken, gallina, para agredirlo en el pesaje, porque no sabía hablar y había tenido que preguntarle a alguien cómo se hacía. Bonavena hablaba el inglés perfecto porque había estado mucho tiempo en Estados Unidos, se la rebuscaba muy bien hablando. Y entonces hay unas imágenes que algún día también las vamos a traer, vamos a recordarlas aquí desde el ringside, cuando él le dice en un perfecto inglés: todo lo que te dije fue simplemente para promocionar el espectáculo, sos un gran campeón, sos un gran boxeador, te tengo un respeto enorme. Palabras más, palabras menos. Y Muhammad Ali le contesta: sos un valiente y te quiero mucho, y le da un beso. Eso fue un final hermoso, ¿no? Hermoso de parte de los dos. Bonavena hizo una gran pelea. Bueno, cualquiera que vaya hoy al Madison Square Garden, que es un templo del boxeo en Nueva York, y recorre los pasillos, es realmente emocionante ver la fotografía de todos los que pasaron por allí, y está la fotografía de Bonavena, y está el reconocimiento a Bonavena, como está el de otros argentinos, obviamente, pero el de Bonavena está en un lugar muy especial. Ha sido siempre muy reconocido, además todo lo que había hecho antes de esta pelea, cómo se promocionó él llegó inclusive hasta... Ven, ahí está muy cansado Ringo, tiró manos por todos lados, se había preparado de una manera espectacular. Él llegó incluso a alquilar un toro negro, un toro muy llamativo, con un aro, con una argolla y una correa, lo paseaba por Manhattan y decía que ese era él, y que con ese toro, el toro ese lo iba a embestir a Muhammad Ali, en Manhattan lo hacía, ¿no? En el pleno centro de la bolsa y el pleno centro comercial de Estados Unidos, un personaje extraordinario que tuvo en Estados Unidos un final muy trágico. Recordemos que él fue asesinado en algo que todavía, si bien se conoció que fuera asesino, todo, algunas cosas todavía, sería para hacer un programa también especial. Acá está la primera caída. Se levantan. Bueno, fíjense también otro detalle. Fíjense un detalle muy importante, reglamentario. ¿Qué hace? Otra caída. ¿Dónde tendría que estar Muhammad Ali? En el rincón neutral. Sin embargo, está pegado al argentino, y cuando el argentino lo recibe otra vez con un golpe. Eso es antirreglamentario. Error gravísimo del árbitro, que tendría que haberlo mandado y recién volver a combatir cuando el árbitro le daba el pase. Bueno, en fin, son pequeños detalles que a lo mejor ni se tuvieron en cuenta. Aquí está el final. Fíjense cómo lo reciben, cómo lo aplauden, porque todo el rincón se dio cuenta de la difícil pelea que había ganado Muhammad Ali. Este es el final de una pelea que tuvo 2 boxeadores que fueron en busca, digamos, el camino el mismo, ¿no? La gloria, pero para uno era
retornar a la gloria. Para Muhammad Ali era retornar a un camino y recuperar lo pasado, que era el título mundial que después él va a recuperar en aquella famosa pelea frente a George Foreman en África. Y para Oscar Natalio Bonavena fue en busca de la hazaña, del milagro de quedar inscripto como el hombre que le podía haber ganado a un grande como Muhammad Ali. No obstante todo eso, los dos quedaron registrados con esta pelea en una de las más emocionantes que registra la categoría peso pesado. Y hoy, queridos amigos, lo hemos recordado aquí en Historias desde el Ringside. Es muy honrosa, un gran desempeño del argentino. Salió decidido a quemar sus últimas energías Bonavena.